amb un debat, si us sembla, legal i judicial, amb Javier Ortega i Carles Campuzano. Podeu aplaudir, eh? Què tal? Hola. Hola. Benvingut. Hola, què tal? Benvingut, endavant. Poden seure. Senyor Javier Ortega, el seu partit, que és Vox, s'ha personat com a acusació popular, és correcte, com a acusació popular en les causes contra l'1 d'octubre en els diferents jutjats on s'està processant. Per què? Per què aquesta acció? Pues porque creemos que tenemos el deber de defender a España frente a un golpe de Estado, tenemos el deber de defender el Estado de Derecho y tenemos el deber de ser no la acusación popular de un partido, sino la acusación popular de millones de españoles que no podemos aceptar, aunque el Estado se haya quedado de brazos cruzados, o por lo menos el Gobierno de España, ver cómo se venía gestando un proceso desde hace muchos años que nos llevaba irremediablemente a la ruptura de la nación española. Por eso creímos de responsabilidad actuar y poner nuestros recursos y pedir apoyo para pagar las fianzas, para poder defender el Estado de Derecho, la legalidad, la Constitución, el marco constitucional y, en definitiva, la unidad de España. És un procés car, perquè posar-se com a acusació particular en diferents casos no és gratuït. Com paguen totes les costes judicials? Mire, es un proceso que no le cuesta un duro a los españoles, a diferencia de lo que le cuesta a los partidos políticos. Y a nosotros tampoco. No nos cuesta un duro. ¿Sabe por qué? Porque los 18 abogados que trabajamos en este asunto no cobramos ni un euro. Lo hacemos... ¿De debò ho fan gratis? Lo hacemos absolutamente gratis. Y además las fianzas, y son públicas, se pueden, las pedimos mediante suscripción popular. Y han sido miles los españoles que con pequeñas aportaciones han conseguido que juntásemos el dinero, importantes fianzas, para poder estar presentes. Mire, nuestras cuentas son públicas, las publicamos en la página web y además, curiosamente, las auditamos sin tener obligación y en los 4 años de existencia del partido no hemos tenido una sola tacha del Tribunal Constitucional. Transparencia absoluta. Por tanto, puedo decirle que a los españoles no les cuesta un duro, a nosotros nos cuesta mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero no nos cuesta dinero. Demanen cadena perpètua, que vindria a ser l'antiga cadena perpètua, que és presó permanent revisable pels polítics independentistes. Què pensen aconseguir amb això? Nosotros esperamos en este procedimiento que se haga justicia, en primer lugar, y que quienes han robado descaradamente a todos los españoles y en particular a los catalanes, y especialmente han intentado robarles lo más importante, que es su pertenencia a la nación española, se haga justicia, se cumpla el Código Penal, porque las leyes están para cumplirse y no puede haber impunidades, no puede haber espacios donde algunos crean, como algunos han vivido durante muchos años, que la justicia no podía entrar, que ellos podían hacer lo que quisieran, que podían desviar dinero de los fondos públicos, que podían desobedecer las sentencias de los tribunales, que podían promover delitos gravísimos en la calle y en los medios de comunicación. Por tanto, un Estado de Derecho, entre otras cosas, se basa en que todos estamos sometidos al imperio de la ley. ¿Qué esperamos? Esperamos que se haga justicia y esperamos que al final el Tribunal Supremo dicte sentencias condenatorias para todos y cada uno de los responsables. Els acusen de filtrar àudios de les declaracions davant del Tribunal Suprem. Suposo que ho sap. Són vostès qui ho estan filtrant? Que nos han acusado, dice usted. Sí. Primera noticia que tengo. Nosotros no filtramos absolutamente nada. Nosotros somos escrupulosos con el procedimiento judicial. Yo sí sé y tengo conocimiento de que ha habido algún medio de comunicación que ha publicado unos trozos de las declaraciones de algunos de los investigados y nos parece estupendo que el juez instructor haya tomado la determinación de averiguar de dónde ha salido esa información. Nos parece muy serio porque las actuaciones penales son actuaciones reservadas. Una parte de las mismas estuvo bajo secreto de sumario, mientras que se hacían determinadas investigaciones, especialmente las patrimoniales o los registros, y otras simplemente son reservadas porque lo dice la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así que me parece estupendo y, por supuesto, que si localizan a la parte que está haciendo filtraciones, tengan las sanciones correspondientes. Me parece extraordinario. Senyor Carles Campuzano, entre d'altres coses, en aquestes filtracions que s'estan publicant aquests dies, queda en evidència que alguns polítics van dir una cosa en públic i després davant del jutge diuen una altra cosa, com per exemple que la declaració independentista va ser efectiva o va ser simbòlica. Es va enganyar, senyor Campuzano? D'entrada estem en una situació bastant anormal en aquest mateix programa, no? El fet de que l'acusació popular en aquests moments sigui Vox
que és un partit polític que a Catalunya va treure 197 vots i que en el conjunt d'Espanya, a les últimes eleccions que es va presentar, en va treure 46.000. 46.781. Pensi vostè que Coalició Canària, que només es presenta a les Canàries, en va treure 78.000. Per tant, és un partit que no té cap mena de representació. Tingui aquest paper és bastant sorprenent i que, a més, els seus arguments siguin molt coincidents amb els arguments del fiscal general de l'Estat, no? I, per tant, forma part d'aquesta normalitat que estem vivint en aquests anys, no? En relació al que vostè em preguntava, jo crec que hi ha una coincidència, que és que l'acte que es va produir en el Parlament de Catalunya va ser un acte d'un fort contingut polític, però que és evident que no va tindre conseqüències legals i va ser molt evident al cap de molt poc moment. Però aquest acte polític té una càrrega que compromet els partits polítics i els diputats que van votar en aquella sessió parlamentària. Vostè era conscient que aquell dia la república no es podria implementar? La república que es declarava a finals d'octubre no es podria implementar? Jo no estic al Parlament de Catalunya. Ho sé, però és polític, representa un dels partits que la va impulsar. Jo aquell dia estava al Senat, aquell dia en el Senat es discutia justament una altra cosa anormal, que és aquesta aplicació inconstitucional i abusiva de l'article 155 de la Constitució. I, miri, jo tinc confiança en les decisions que es varen prendre, amb algunes hi podies estar-hi més d'acord, amb altres hi podies estar-hi menys d'acord, però en qualsevol cas les assumies. I tenia molt clar que en aquell moment, a partir de la posta en marxa del 155, la prioritat que havíem de tenir tots els catalans era defensar les institucions de Catalunya, que el 155 posava en qüestió. Senyor Ortega, el 155 de què ha servit fins ara? Bueno, eso tendría que preguntárselo al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Si por nosotros fuera, habría servido y mucho, porque el artículo 155, que es una garantía constitucional, que por cierto la aprobaron el 97% de los catalanes. Cuando se aprobó la Constitución, aprobaron el artículo 155, que además es un artículo que es una copia directa del artículo 37, directa, calcada, del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn. ¿Para qué ha servido? Es molt ambigu, la redacció de l'article 155? No, es clarísimo. Dice: toda aquella comunidad autónoma que incumpliere gravemente las leyes o causare un grave perjuicio a la nación, el Gobierno, previa aprobación del Senado, podrá llevar a cabo todas las medidas necesarias y dar todas las instrucciones necesarias para el cumplimiento de la legalidad. Es un artículo de garantía constitucional que, por cierto, Vox es el partido que llevábamos 2 años instándole a través de requerimientos por el derecho de petición tanto a la presidencia del Gobierno en Moncloa como al Senado. Hace 2 años, cada vez que citábamos el artículo 155, nos tomaban más o menos que por locos y recordábamos que es un artículo que precisamente garantiza que se cumpla la Constitución. Ahora hay algunos partidos que se apuntan al carro, como se suele decir. Pero, mire, por ejemplo, claro, ¿qué partido? Por ejemplo, Ciudadanos. Ciudadanos ahora nos recuerda que quiere el 155. Ese 155 absolutamente light, que lo único que quisieron fue convocar unas elecciones. O sea, el 155 era la excusa perfecta para convocar unas elecciones que no solucionan absolutamente nada. Porque la intervención del artículo 155 hubiera llevado, entre otras cosas, a tomar la dirección de los Mossos de Escuadra, la dirección real de los Mossos de Escuadra. Hubiera llevado consigo a tomar la dirección de la alta inspección de la educación, para que la educación no fuera lo que está siendo desde hace 30 años, un instrumento de adoctrinamiento político. Y en tercer lugar, y fundamental, hubiera tomado el control, por ejemplo, de la dirección de estos medios de comunicación públicos que tienen un papel relevante, como así consta en las actuaciones, a la hora de promover el golpe de Estado contra España. Por tanto, ¿qué debería haber sido el 155 y qué ha sido realmente? Pues una cosa muy distinta. Ha servido de bien poco. Ahora bien, no ha sido por el 155, ha sido por una aplicación absolutamente timorata y acobardada por parte del Gobierno. Permítame una puntualización. Sí. Cuando ha dicho que no entendía, mi contertulio, que no entendía por qué la acusación de Vox estaba allí y hacía una especie de juego con los votos. Podríamos entrar en los votos y yo le hablaría que un golpe de Estado no pertenece a una región determinada. Un golpe de Estado contra la Constitución y contra España nos corresponde a todos los españoles. Pero si quiere hablamos de porcentajes de votos. Los porcentajes de estimación de votos que ahora mismo dicen las encuestas para Vox de un 2% nos llevan a un porcentaje de votos muy superior de lo que puede tener, por ejemplo, el PDeCAT en Cataluña. Otra cosa es que tengamos una ley electoral que sea absolutamente aberrante y que a nosotros con un 2% nos dé 2 diputados y, por ejemplo, al PNV con 1,1% o al PDeCAT le dé 6 u 8. Ese es un problema de la ley electoral. Pero en cualquier caso,
la aplicación de la Constitución y la defensa o aplicación de un artículo 155 o las querellas por comisión de delitos no tienen nada que ver con el número de votos. No tienen absolutament nada que ver. Tienen que ver si s'estan cometiendo delitos o no. Senyor Campuzano. Sí, a veure, és curiós l'argument que es fa servir per part del senyor Ortega i per altres persones en relació a un cop d'estat. Perquè, miri, l'únic cop d'estat que hem viscut els que tenim una certa edat, intent de cop d'estat, va ser el del 23 de febrer del 1981. I justament aquell cop d'estat es va fer defensant les mateixes idees i els mateixos valors que defensa el senyor Ortega, la unitat d'Espanya. I és curiós que la Fiscalia General de l'Estat, en l'argumentació d'un delicte imaginat, que és el delicte de rebel·lió, utilitzi els arguments que intenten comparar el que va succeir a Catalunya amb el cop d'estat del 23 de febrer. Justament aquesta setmana en celebràvem el seu aniversari. Entre altres coses, si alguna cosa ha caracteritzat el que ha passat a Catalunya ha estat que ha estat un procés democràtic, ha estat un procés cívic i ha estat un procés pacífic. I, per tant, és inacceptable que s'ho compari amb un cop d'estat. El cop d'estat és la Guàrdia Civil, en nom de la unitat d'Espanya, entrant al Congrés dels Diputats i llançant trets a l'aire. Un cop d'estat és que els tancs es passegin per la ciutat de València i que Milans del Bosch faci un part de guerra suspenent tots els drets fonamentals. I miri, i el sistema democràtic té alguns avantatges per tots els ciutadans, no? Doncs que un partit que té 197 vots a Catalunya i en té 44.000 a Espanya pugui presentar l'acusació popular. És avantatge. No li discutirem pas aquest dret que té, però és cert que a vegades aquests drets permeten que grups molt minoritaris, abans era aquella organització que va ser tancada per mafiosa, que es deia Manos Limpias, jo a vegades m'equivoco i dic Manos Sucias, no? Doncs aquesta organització fos la que es personés en moltes d'aquestes causes, no? Bé, miri, és un preu que hem de pagar. A vegades hem de pagar el preu de poder veure com grups molt extremistes utilitzen aquests drets per actuar i amb un element que és el més inquietant d'aquesta història, que és aquesta concordància entre els arguments del senyor Ortega, que ell té dret, la seva ideologia, que siguin també els arguments del fiscal general de l'Estat. Perquè això ens porta a una altra qüestió, que és que el sistema polític espanyol, davant d'una demanda majoritària, democràtica, cívica a Catalunya, que és que els catalans poguessin decidir el nostre futur polític, només ha sigut capaç de construir una resposta, que és la resposta autoritària, que és la resposta repressiva, que és l'ús del dret penal. En una democràcia avançada, el dret penal és el darrer recurs que té l'Estat per a resoldre els conflictes socials i polítics, havent-hi un abús del dret penal. I un abús d'algunes de les mesures que el dret penal contempla per a casos molt excepcionals. Per exemple, la situació de les persones que estan empresonades, un abús de la presó preventiva, perquè no es donen cap dels supòsits que justifiquin que Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras i Quim Forn hagin d'estar a la presó. Mire, me llama la atención la comparativa que ha hecho con el golpe de Estado del 23F de 1981. Mire, un golpe de Estado tiene 3 requisitos fundamentales. Y con los que le voy a decir están ustedes muchísimo más cerca, los partidos que han defendido este llamado procés, mucho más cerca de un golpe de Estado como el del 23F. En primer lugar es subvertir el orden constitucional, es decir, saltarse a la torera la ley, pasar por encima de las leyes, pasar por encima de las constituciones, del ordenamiento constitucional. En segundo lugar es tomar el poder a la fuerza, y ustedes han pretendido tomarlo, movilizando 17.000 hombres. Algunos son magníficos profesionales, pero sus dirigentes políticos, y me refiero a los Mossos d'Esquadra, han sido utilizados, como así acreditan los informes de Policía Nacional y Guardia Civil, han sido utilizados por una dirección política, por el señor Trapero y el señor Forn, puestos al servicio de un golpe de Estado. Y en tercer lugar, les recuerdo que meses antes del golpe de Estado, el Ministerio del Interior tuvo que prohibir la compra de una partida de armas de guerra, arma militar, subfusiles, que fueron... ¿Això està demostrat? Sí, eso está en el Ministerio del Interior. Sí, una partida, una compra de varios millones de euros que iba de arma militar. Pero es que esto no hace falta solamente el que se diga, es que lo han reconocido los investigados ante el Tribunal Supremo, que estaban creando estructuras de Estado. Y cuando se le ha preguntado... Però no estaven preparades.
Las estructuras de Estado estaban perfectamente preparadas. Mire, había un servicio equivalente al Instituto Nacional de Estadística, otro servicio equivalente al CNI, otro servicio equivalente a la Agencia Tributaria. Se estaban haciendo las estructuras de Estado. Lo que ocurre es que algunos decidimos actuar hace 1 año y medio, interponiendo las primeras querellas, y el proceso, el llamado proceso, el golpe de Estado, se les vino abajo. Mire, ¿sabe cuál es la equiparación que yo hago? Que unos dan golpes de Estado vestidos de uniforme y otros los dan desde las instituciones con corbata o sin corbata. Pero al final el golpe de Estado tiene el mismo objetivo, que es acabar con la democracia, acabar con la Constitución e imponer por la fuerza lo que no son capaces de imponer, en primer lugar, por las urnas y, en segundo lugar, con la aplicación de la ley y del derecho. Así que no me hable de golpes de Estado, ni me haga comparativas, porque seguro que están mucho más cerca, infinitamente más cerca ustedes de un golpe de Estado militar que lo que podamos estar nosotros, que estamos justo enfrente, defendiendo la democracia, el Estado de Derecho i la legalitat. Pot respondre, senyor Campuzano. Els demanaré intervencions una mica més curtes a tots dos, sisplau. sisplau. Home, és que és ofensiu. O sigui, és ofensiu que un moviment que ha mobilitzat centenars de milers de persones, que ha mobilitzat en manifestacions de més d'1 milió de ciutadans, que a les últimes eleccions al Parlament de Catalunya va obtindre al voltant de 2 milions de persones de suport, que fins i tot aquells que defensen el dret a decidir superem àmpliament els 2 milions, se'ns compari amb un grup de militars que treuen tancs i disparen. I que, a més, si haguessin guanyat aquell cop d'estat, doncs haguessin afusellat persones. És ofensiu. El senyor Ortega sap que és ofensiu. I el senyor Ortega, quan avui parla aquí a TV3, no aspira que els 197 catalans que el van votar en passin a 198. I miri, i fa el seu paper, i ell busca tindre vots a Espanya, i com que TV3 es veu també amb algunes plataformes tecnològiques, el veuran, i miri, i potser li faran cas. El que és inquietant de tot això d'aquí és que els seus arguments no siguin tan distants dels arguments del govern del Partit Popular o dels arguments de la Fiscalia General de l'Estat, perquè això ens posa de manifest una altra cosa, que Espanya, davant de la qüestió catalana, en lloc d'aproximar-se, com s'aproxima el Regne Unit o el Canadà, que és dialogant, buscant solucions polítiques i donant a la veu a la gent perquè la gent pugui decidir, Espanya, l'estat espanyol, el govern del Partit Popular, ha decidit utilitzar tècniques més pròpies de Turquia que no pas més pròpies d'un estat avançat i democràtic. Senyor Ortega, per Vox la solució, o una de les solucions, seria il·legalitzar els partits independentistes, per exemple. Sí, por supuesto. Com el PDeCAT. Però això és constitucional? ¿Anar contra las ideas políticas? Mire, a nosotros nos encantaría que en España, y vamos a luchar por ello, y tiene razón el señor Campuzano, dice, en el fondo buscan votos, esperamos tener los votos suficientes para poder aprobar una ley de partidos políticos en primer lugar y algún día convocar una reforma constitucional para conseguir en España lo que ya tienen otras muchas naciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Alemania, artículo 21.2 de la Ley Fundamental de Bonn, que dice todos aquellos partidos que tengan como objetivo acabar con la democracia, la libertad o la unidad de la nación alemana son inconstitucionales. No creo que sean antidemócratas todos los alemanes que aprobaron esa Constitución, ni fascistas, ni ultras, pero es que lo tiene también la portuguesa. Fíjese, la portuguesa es muy curiosa porque dice no podrán actuar ni siquiera en unas elecciones quienes en su programa no tengan un objetivo nacional, quien solo pretenda presentarse en unas elecciones, por ejemplo, provinciales de Portugal. Y usted me dice, ¿queremos conseguir eso? Sí. ¿Hoy en día se puede hacer? No, evidentemente, pero lo tenemos en el objetivo. Porque una nación no tiene por qué estar soportando que partidos que además se financian con los presupuestos públicos tengan como objetivo la destrucción de la nación. Es que esto es inconcebible en ninguna parte del mundo. Senyor Ortega, més enllà Esto solo pasa aquí en España. De la unitat d'Espanya, a Vox li preocupa altres coses com l'atur, la corrupció o la situació de les persones que estan en situació de pobresa? O només tenen l'objectiu de salvar la unitat d'Espanya? Pues mire, precisamente, esto me encanta que me haga esa pregunta, ¿no? Como Pero suele decir. No me deje un meeting ahora, que tengo que abrir turno de preguntas. Y qué bien que esté encantado de esta pregunta, como somos TV3. Me encanta, porque cuando uno dice que quiere defender, fíjese, es que es muy interesante, claro. Cuando uno dice queremos defender la unidad de España, detrás de la unidad de España hay la solidaridad entre los españoles, la riqueza de los españoles. Se lo voy a decir al revés. Detrás del golpe de Estado, ¿sabe lo que hay? Paro y pobreza, que es a lo que han llevado. Mire, el PIB ha bajado en los últimos 4 años al 50%. ¿Por culpa del proceso? Por culpa precisamente del proceso. Mire, 3.208 empresas han salido ya de Cataluña. Y no estamos hablando de empresas menores. Estamos hablando del Banco Sabadell, CaixaBank, Gas Natural. Mire,
el cálculo de pérdida de turismo, por ejemplo, tengo aquí el dato, es un 13% menos, 3,9% de pérdida de comercio. ¿Sabe usted en las inversiones extranjeras desde que ha empezado el proceso, en tan solo 3 meses, esto que lo escuchen bien los telespectadores, en tan solo 3 meses, de julio a septiembre, se ha pasado de inversiones extranjeras de 1.552 millones a 519. ¿Sabe lo que significa esto? Esto significa un 75% menos de inversiones. ¿Sabe lo que significa esto para Cataluña y para los catalanes? Paro, desempleo y pérdida de oportunidades. Claro que nos preocupa el problema social, pero es que unido a la unidad de España y unido al Estado de Derecho, va la riqueza, va el progreso, y unido a la división, al enfrentamiento, va la pobreza i la ruïna de Catalunya primero i del resto d'Espanya. Senyor Campuzano. Sap quantes empreses han marxat de Madrid en aquest mateix període de temps? No. Unes 2.500, 2.600. Sap quantes empreses han marxat d'Andalusia? Unes 1.500, 1.600. Per tant, quan es parla d'aquesta xifra del 3.000, i no es tracta de minimitzar, la Caixa ha marxat, però hi ha tota una demagògia que el senyor Ortega amb això d'aquí diu les mateixes coses que els senyors del PP i els senyors de Ciutadans. No diu coses massa diferents, no? Tota una demagògia que intenta evitar parlar, per exemple, d'una qüestió que és fonamental, no? I que el senyor Ortega potser l'expressa amb molta vehemència i amb molta contundència, i a vegades en alguns ambients de Madrid s'expressa amb menys contundència, amb menys vehemència, però està en l'ambient, no? Però que és molt bàsica, i és la següent, no? Es pot defensar per les vies democràtiques i pacífiques la independència, el dret a decidir, el dret a l'autodeterminació, el dret de Catalunya a tenir un estat propi? I se'ns havia dit durant molts anys, que si aquestes idees es defensaven per les vies democràtiques i pacífiques, eren possibles de defensar a Espanya. I el que en aquests moments es posa de manifest, més enllà de la posició del senyor Ortega, que és una posició molt extrema, el que es posa de manifest és que això no està sent veritat, que aquestes idees no es poden defensar. I aquest demostra que la qüestió catalana el que expressa bàsicament és que Espanya, com a estat, té un problema democràtic molt fort, que és el que en aquests dies posen de manifest Amnistia Internacional, The Economist, el Consell d'Europa. La democràcia a Espanya, arran de la qüestió catalana, s'està degradant. Vostès han comentat aquest programa i han parlat del que ha passat a Arco. És un exponent més de que quan en nom de la unitat d'Espanya es vulneren els drets i les llibertats dels catalans, s'estan també vulnerant els drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans de l'Estat. Obrim torn de preguntes als companys periodistes. Patricia. Yo me gustaría ver si el señor Ortega, porque yo soy española y constitucionalista, ¿no? Parece que tenemos esto en común, me puede ayudar a aclarar una serie de conceptos, ¿no? Que dice usted, defender a España de un golpe de Estado, ¿no? Entonces a usted le debe de repeler que el ascendido a general Diego Pérez de los Cobos, que se presentó voluntario el 23F, sea el encargado de la seguridad en Cataluña y el que dirige la investigación, ¿no? ¿Ha dicho usted? Pregunto. Pérez de los Cobos. Sí, que se presentó voluntario al 23F, digo yo, bueno, a usted no le debe gustar, ¿no? No, porque... a mí con respecto, yo lo que puedo decir, porque lo he vivido directamente en el Tribunal Supremo, sobre el coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos. Voluntario del 23F, nombrado el mando único... Si me permite, le contesto. Sí. Gracias. El nombrado mando único por el Ministerio del Interior, yo solo puedo decir que ha hecho un trabajo extraordinario, que puso de relieve todas las mentiras que ha habido con respecto a las supuestas agresiones de policía y guardia civil, que nos ha explicado 118 casos de premeditación para crear violencia, llamando a las cámaras de televisión para que estuvieran allí y retirándose. Me ha quedado claro o sea que con respecto a Pérez de los Cobos, me parece un coronel extraordinario. Golpistas No, son una amenaza para el Estado de Derecho. No saque conclusiones que yo no he dicho. Ya, le dejo paso a mis pero compañeros. No saque conclusiones que yo no he dicho. Us demano que no parleu a l'hora dels dos perquè no Me gustaría s'entendrà. hacerle otra pregunta, si el concepto primero me ha quedado claro. Usted dice que legalizaría a los partidos independentistas, ¿no? Entiendo por anticonstitucionalistas, si llegara al poder. ¿Vox ilegalizaría la Falange? Bueno, si la Falange pone en riesgo la unidad de España, si la Falange atenta contra la democracia... O sea, que tampoco, ¿no? Como con Pérez de los Cobos. Me va a perdonar una cosa, pero si usted hace la pregunta y se responde, no hace falta que le digamos nada. Es que las dos preguntas que ha hecho se las ha respondido usted. Entonces, yo le voy a contestar. Mire, a la primera no sé nada que tiene que ver con el 23F. Eso en primer lugar. No lo sé, lo desconozco, se lo digo sinceramente. Solo le digo lo que conozco. Y lo que conozco es lo que he visto al coronel Pérez de los Cobos, los informes que he podido estudiar, que son magníficos, y la labor
extraordinaria, magnífica. Bueno, está en duda, ¿eh? Vamos a esperar la sentencia. No se precipite a ver si va a haber alguna ilegalidad. Para mí no están en duda unos informes que están perfectamente acreditados. Pero, en fin, segundo lugar, me dice usted, ¿ilegalizaría? Yo digo que cualquier partido político, yo no estoy poniendo siglas, digo cualquier partido político. ¿Vos ilegalizarías, Falange? ¿Me puede hacer esa afirmación para que lo escuchen? Yo no soy el tribunal, perdóneme, yo no soy el tribunal. Yo le digo que... Bueno, pero es una propuesta política, legalizar los partidos políticos independentistas. Mire, ¿Esto como propuesta entra también en el programa de Vox? La propuesta se llama artículo 21.2 de la Constitución alemana. Todo aquel partido que atente contra la democracia, contra la libertad y contra la unidad debería ser un partido ilegal. Se llame Vox, se llame PDeCAT, se llame Esquerra Republicana, se llame Bildu. Y además, especialmente, o se llame Falange. Yo ya dejo pasar a mi... Ya está, ya ho he dit, Patricia. Rafael. Bueno, al señor Ortega yo quería preguntar una cosa sobre qué va a aportar al final sentencias en este caso. Es decir, solamente quería saber, ahí ahora yo tengo la sensación de que vamos en dirección de un macro proceso y sabemos que en España la justicia no funciona con mucha velocidad. Entonces solamente pregunto si no hay un riesgo que al final eso se queda como un tema de muchos años que no resuelve nada, porque las posibilidades de recursos y esas son infinitas y quería saber cuál al final puede aportar a nivel político el tema legal. Bueno, yo espero que el tema legal no aporte nada a cuestiones políticas. Es un tema legal, tiene que resolverse de acuerdo con el derecho, no es un debate político como han querido hacer algunos, no estamos hablando de presos políticos, estamos hablando de políticos que están presos por haber cometido delitos y delitos muy graves. ¿Y qué es lo que esperamos en cuanto al desarrollo de la instrucción? A pesar de que manejamos una instrucción muy compleja desde hace más de un año y medio, les doy un par de cifras: 14.900 folios, más de 20 tomos distintos, miles de horas de grabaciones, 40 registros, en fin, es realmente compleja la causa. Pero también puedo decirle que gracias al magnífico trabajo que se está haciendo desde Barcelona, del Juzgado de Instrucción número 13, que ha hecho especialmente la instrucción en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, algo también el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque menos, creemos que a lo largo del 2018 habrá terminado la instrucción y podremos estar pensando en el juicio. ¿Qué esperamos? Pues esperamos que de esta causa haya quedado suficientemente acreditadas las pruebas, que es lo que pedimos, y más los que trabajamos en la justicia. Pedimos que las pruebas sean suficientemente claras para que los magistrados que tengan que dictar en su día sentencia lo hagan de acuerdo y con el rigor de las pruebas y no condicionados por otra serie de cuestiones que pueden ser de carácter político, que yo espero que no entren nunca en estas consideraciones. Estrictamente jurídico. Sara. Sí. Jo li voldria plantejar, parla vostè d'il·legalitzar els partits independentistes, l'article 16 de la Constitució defensa la llibertat ideològica, li voldria preguntar si justament no està formulant vostè una proposta que és inconstitucional, i després també li voldria plantejar, el Codi Penal tipifica molt clarament el que és el delicte de rebel·lió i fixa com a requisit que algú s'alci violenta i públicament de la mateixa manera que la Real Acadèmia Espanyola defineix un cop d'estat com una actuación violenta y rápida, generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a les autoritats existentes. Em sembla que són dues formulacions molt clares. Em sembla també que la justícia normalment es basa en jutjar fets i que justament que s'estiguin buscant proves per demostrar una suposada rebel·lió desmunta justament el delicte de rebel·lió. Jo li voldria preguntar si em podria especificar exactament en quin moment ha vist vostè el govern de Carles Puigdemont fer un gest utilitzant la violència, perquè com a periodista jo i desenes de companys vam ser presents a l'1 d'octubre i l'única violència que vam veure la vam veure per part de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Vam ser presents el 27 d'octubre i és veritat que es va aprovar una proposta de resolució en què es va aprovar una república, es va proclamar una república que mai es va fer efectiva, però es va fer a través d'una votació, no vam veure en cap moment cap aixecament violent. I a les manifestacions del 20 i 21 de setembre, en el qual jo mateixa i molts companys van passar 10 i 12 hores en aquelles manifestacions, tampoc vam patir en cap moment per la nostra pròpia integritat. Entenc que si haguéssim estat en una situació de violència, jo mateixa, que sóc molt poca cosa, hagués patit en algun moment. Per tant, li voldria demanar si em podria especificar quins actes en concret de violència ha vist
que s'hagin fet, a més, públicament, que, tal com diu la llei, diu que s'alcin violenta i públicament, ha fet el govern de Carles Puigdemont, perquè com a periodistes hem estat molts que ho hem seguit y encara ara no ho sabem trobar. Seré breve en la respuesta. Seré breve en la respuesta. La primera parte, usted me habla del derecho a la libertad ideológica en la Constitución. Por supuesto que faltaría más, hay que protegerlo, la libertad de expresión, especialmente en algunas regiones de España donde esa libertad de expresión no está garantizada. Pero yo le digo que eso no tiene absolutamente nada que ver, eso no tiene nada que ver con cometer delitos, no tiene nada que ver, y mucho menos con subvertir el orden constitucional, con no cumplir sentencias y con dar golpes de Estado para secesionar una parte de España. La libertad ideológica es una cosa, la secesión es otra, o la rebelión es algo muy distinto. Y luego me habla usted de un tema capital, que es el tema de la violencia. Mire, violentar tiene dos acepciones. La primera, la violencia física, la segunda, la violentar las normas, es decir, saltarse las normas. Bien, como violencia física sería muy largo y además la presentadora seguro que no me iba a dejar que yo le narrase los 118 casos acreditados. Pero le voy a marcar dos, nada más, dos nada más. Mire, más de 40.000 personas impidieron que una comisión judicial pudiera entrar en la delegación de Hacienda. Podien entrar i sortir, perquè jo estava allà mateix i podia entrar i sortir. No, yo le cuento cómo salió la secretaria del Juzgado de Instrucción 13. Tuvo que salir por el tejado a través del... Però podia haver sortit pel passadís que hi havia. Tuvo que salir por el tejado y por el tejado. Escúcheme, porque están las cámaras de televisión que lo grabaron todo. Sí, pero es que yo estaba allá. Mire, usted estaba allí y vio cómo destrozaron los vehículos de la Guardia Civil, ¿verdad? Los destrozaron. Vio usted, que no sé si lo sabe, pero yo se lo digo, vio cómo robaron las armas que había dentro de esos vehículos que aparecieron 5 horas después. Oye, la Guardia Civil Això no és veritat. Això no és veritat i en tot cas em sembla una negligència policial deixar uns cotxes amb unes armes a dintre. Fíjese usted, no, porque les destrozaron el vehículo. Y sabe usted, y no estaban los agentes dentro, y sabe usted que tuvo que salir la comisión judicial por el tejado del teatro que está al lado camuflado. Però podria haver sortit pel passadís de seguretat que hi havia. ¿Sabe dónde hubo violencia? Mire, jo passava per allà. Sí, pues mire, hay 118 intentos de registro perfectamente acreditados por Policía y Guardia Civil. Ho va veure? Perquè jo vaig veure aquest passadís de seguretat. Violencia son las lesiones que han sufrido policías y guardias civiles. Violencia han sido, policía y guardia civil, que por cierto, cumplieron una labor extraordinaria como profesionales en cumplimiento de sentencias judiciales, cumplieron las sentencias judiciales, cosa que otros, como los Mossos de Escuadra, dejaron mucho que desear porque se retiraron o bien colaboraron con las acciones violentas. No es así lo que está usted diciendo. Hay violencia perfectamente acreditada. Senyor Ortega, parlant precisament de violència... Bueno, me niega que hay violencia, yo le digo que hay violencia acreditada. De violència n'hi va haver i tenim uns vídeos que ho demostren, el convido a veure'ls. Si van a sacar vídeos, claro. Vídeos d'aquest dia, Qué casualidad, claro. ¿Esto es un montaje, cree usted? No, esto no es un montaje, pero... Qué mala leche que tienen los cámaras, ¿no? Que solo cogieron ahí eso. No, es que, mire, están acreditados muchísimos vídeos y le aseguro que se ve cómo agreden y cómo tiran vallas a la Policía Nacional. Pero, señor Ortega, claro, Amnistía Internacional incluso... lo reconoce. La actuación policial. Mire, yo le voy a decir una cosa. El otro día estábamos viendo vídeos de los Mossos de Escuadra, a lo mejor lo sacan ustedes aquí también, cuando reprimían manifestaciones de la CUP, y le digo que eran muy parecidas las acciones, porque mire, la policía, mire usted, es que la policía no está para repartir claveles. Cuando llega el momento en que hay violencia en la calle, para restablecer el orden público, tiene la legítima autorización. Oye, Patricia, vamos a respetar los turnos. Una aclaración fundamental. Y es que la CUP se puso a bailar el mambo cuando la policía se presentó en su sede sin orden judicial. Eso es un dato. De acuerdo, ahora sí. Vale, buenas noches. A mí, por variar un poco, me gustaría preguntarle al señor Campuzano, ¿no? Primero, ¿qué hacemos con el 50% y creciendo de catalanes que no son independentistas? ¿Dónde pone, porque yo le puedo hablar de la Constitución, le puedo hablar incluso del Estatut de Cataluña, que ustedes los independentistas representan a la colectividad de España? Yo como periodista económico, en fin, es que se me pone la cabeza del revés. Cuando usted trata de minimizar lo que está en esta tierra, que es una tierra absolutamente querida por el resto del conjunto del país, el empobrecimiento, señores, sí, el empobrecimiento que está teniendo, que es una cosa, dice usted, no, se ha ido la Caixa, el Sabadell, oiga, tienen ustedes en contra absolutamente a toda la prensa internacional en estas cuestiones, a la Unión Europea, a todos los países de tal, en fin, cuentan ustedes unas cosas que realmente a mí, en fin, me dejan absolutamente a cuadro, pero le pregunto, ¿qué hacemos con todos esos
vascos, que son muchos, más de la mitad de la población, ¿los van ustedes a deportar o qué es lo que van a hacer? En fin, cuéntenos un poco, ¿no? Porque aquí ustedes dicen, no, yo como tengo un sentimiento voy a hacer, quiero independizarme. ¿Y todos los catalanes que no piensan como usted? D'acord, aquesta és la pregunta. Senyor Campuzano. Jo crec que seria molt interessant que molts dels opinadors de Madrid, de la resta de l'Estat, quan opinen sobre Catalunya, si poguessin instal·lar-s'hi una temporada llarga. I aleshores veurien que alguns prejudicis i algunes idees que tenen no són exactament reals, no? A lo mejor le pasa a usted lo mismo con Madrid. No, miri, el meu problema és que, la meva vida és que estic cada setmana a Madrid des de fa bastants anys i, per tant, el que vostè m'explica no em sona gens ni mica nou. Fa molts anys que ho vinc escoltant. Miri, la societat catalana el que ha volgut durant molts anys és fer el mateix que es va fer al Canadà o al Regne Unit, quan una part de la població del Quebec i una part de la població d'Escòcia volien ser independents, que és organitzar un referèndum perquè la gent pogués decidir. I els partidaris de la independència defensessin les seves raons i els partidaris de la no independència defensessin les seves raons. Lo permiten sus constituciones, don Carles. Es que la nuestra no lo permite. No lo permite. Vale. Y si quiere le hablo yo a usted, que seguro que lo conozco mejor, del empobrecimiento de Canadá, para que se entere usted lo que cuestan estas cosas. ¿Y quién las va a pagar? Que las van a pagar ustedes con todo el dolor de mi corazón. A lo mejor el señor Guardiola y su avión privado no se entera, pero ustedes lo van a pasar muy mal, por desgracia. Els estats que estan compostos per diverses nacions, i Espanya és un estat compost per diverses nacions, quan tenen conflictes com el que s'ha produït a Espanya, el que no envien és la policia i la Guàrdia Civil a repartir porres, ni empresonen a gent, ni intervenen les autonomies i obliguen el president del país a marxar fora, sinó són capaços de trobar fórmules polítiques per permetre que els desitjos legítims d'una part de la societat es puguin expressar. I el problema que ha posat de manifest la realitat que hem viscut en aquests mesos és que la cultura franquista està molt empeltada a la cultura política espanyola i que l'estat espanyol té una incapacitat manifesta de trobar fórmules polítiques i democràtiques per resoldre un problema polític. I el que estem ara és visquent les conseqüències d'això d'aquí, que són presons injustes, que són exilis injusts, que és un govern de Catalunya intervingut pel govern de l'Estat. I la dada més important, escolti, resulta que quan la gent va anar a votar el 21 de desembre van tornar a donar suport en els partits polítics que defensaven aquest programa. I a les eleccions del 21 de desembre han configurat un Parlament de Catalunya on hi ha una majoria sobiranista. Per cert, una majoria sobiranista que no pot escollir el candidat a president de la Generalitat, que el resultat electoral dona també per la intervenció que s'ha produït durant aquests mesos. Vostè creu que és normal, això? Creu que s'assembla com els països civilitzats resolen aquestes coses? No li faci més preguntes perquè, si no, se'ns acabarà el temps. Maiol Roger, bona nit. Com ho has vist, tot això? Una mica indignat perquè a mi no m'heu donat el mateix de sopar que la resta, perquè aquesta sobreexcitació que hi ha avui no... Tu és que menges he agafat el plat de canapés xungos, per lo que es veu, però... Bueno, molt bé, molt interessant. És veritat que hi ha una part del debat entre el senyor Campuzano i el senyor Ortega que no era un debat, així que jo te'n plantejo un altre, que seria Ana Rosa Quintana, el senyor Ortega i Marta Sánchez, aviam qui ha salvat millor a Espanya. Crec que seria interessant perquè el senyor Campuzano s'ho ha mirat des del principi una mica amb distància, una mica com gairebé menjant crispetes, perquè ell ha vingut a dir el que està fent Vox és una barbaritat i el senyor Ortega ha dit i amb molt d'orgull. I un parell de frases del senyor Campuzano, ja ha parlat de recuperar les institucions. De moment estem veient que hi ha més preocupació per repartir-se-les que per recuperar-les, però esperem que la setmana que ve això pugui canviar. I una mica justet en bromes quan ha dit manos limpias, m'equivoco, i em surt manos sucias, però bueno, això també entenem que pugui millorar. Després ha comparat Vox amb Coalició Canària, que jo no sé què els hi han fet a la bona gent de Coalició Canària. Són bona gent, eh? És veritat, sovint m'acostumaven a compartir... Tenen el doble de vots. Tenen el doble de vots. Quan al seu partit li agradava això de governar Espanya, o com a mínim compartir la governabilitat, solien compartir acords amb Coalició Canària. Ara la cosa va per una altra banda. I s'ha queixat perquè el dia de la DUI ell estava al Senat amb el 155, que ha de ser una mica feixuc, és com treballar al camp del Barça de Stewart i haver de mirar el públic en comptes del camp, però bueno. Anem al senyor Ortega, que ja tinc una miqueta de material. El primer que t'ha dit és que t'hauria fet fora, després li ha agradat una pregunta i, per tant, potser en una TV3 intervinguda et pots quedar. Ànims, Laura. Després, bé, ell ha dit una cosa, que és que les escoles són un instrument d'adoctrinament.
Jo no sé quina escola va anar el senyor Ortega, el que no sé també és si ensenyaven història, perquè ha dit que el cop d'estat del 23F no va ser un cop d'estat, o com a mínim no ho semblava. Tampoc sé si ensenyaven matemàtiques, perquè ha dit que amb el 2% dels vots tindria més vots que el que té el PDeCAT. També ha dit altres xifres, com que el PIB ha baixat un 50% per culpa del procés, quan, si no m'equivoco, a l'últim trimestre de l'any, el que hi havia l'1 d'octubre, el PIB català va pujar per sobre de la mitjana espanyola, però devia ser, jo què sé, perquè vam ingressar la pasta de Neymar o alguna cosa així. I s'ha fet una mica el remolón abans de dir que es podria il·legalitzar la Falange. No sé per què, ha estat a punt de parlar de la Cori, perquè ha citat com a 170 partits. Per cert, que hem sapigut, gràcies a l'amiga Sara González, que potser Vox acaba demanant la seva pròpia il·legalització per incomplir l'article 16 de la Constitució. Clar, és que s'han dit tantes coses. També s'ha dit que és una xifra que s'acostuma a repetir molt, que el 97% dels catalans van donar suport a la Constitució. Segons el CEO d'ahir mateix, ara serien menys del 40%, que no sabem què han passat amb aquests catalans. I una última dada per acabar, el senyor Campuzano ha desitjat que Vox augmenti un vot, perquè ha dit espero que tinguin 198 vots en les properes eleccions. Ens agradaria conèixer aquest votant de vot. Si tenen 198 vots, tindran més socis que Societat Civil Catalana, que això està bé, i tindrien menys persones que els càrrecs que s'ha patat el 155. Per tant, ens fan falta uns 30 càrrecs de Vox més per omplir la Generalitat. Bé, més o menys això és el que... M'he quedat amb aquestes dades. Una última dada, van passar molts miracles, gent que volava pels terrats per fugir el 20 de setembre, el senyor Israel amb el cap del revés. Ostres, insisteixo que la setmana que ve vull sopar el mateix que la resta. D'acord, Maiol. Javier Ortega, Carles Campuzano, moltes gràcies per haver vingut aquesta nit a TV3. ¿Se ha sentido a gusto? Sí, muy a gusto. Me hubiera gustado explicarle al señor Campuzano... Pues puede venir otro día, si quiere. Sí, pues yo encantado, pero me hubiera gustado explicarle lo que ha repetido 2 veces sobre el derecho a decidir, el derecho a la pues tendrá que ser otro día. Porque a Madrid, que no existe. Aquest a Madrid el farem. ¿Sabe quién viene ahora? Viene Pilar Rahola, no sé si la conoce. Pues me quedaría encantado a recordarle... ¿Sabe para qué? Para recordarle el debate que tuvo con el Valle de Arán, cuando le negó uno del Valle de Arán los derechos que tenía de hablar aranés. Pero, en fin, eso lo dejaremos para otra. Si quiere saludarla, creo... Mire, aquí la tiene, señor Ortega. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Davant, Pilar. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? No me da 2 besos. No. Bueno, no le preguntaré por el Valle de Arán. Puede hacerlo cuando la próxima. Adiós.